Buenas amigos, soy Agustín Márquez y voy a hablaros hoy del entrenamiento de la fuerza en corredores, ¿vale? Sí que sería importante que, como este curso es la continuación de los dos anteriores, si no lo habéis visto ya, vieseis esos dos cursos, ¿vale? Uno era la auditoría del corredor de fondo, basado en la fisiología del ejercicio, y otro era las mecánicas y economía de carrera para el entrenamiento de fuerza en corredores, ¿vale? Bien, vamos a comenzar. ¿De qué hablamos cuando enunciamos el entrenamiento de fuerza en corredores? ¿Vale? Como ya sabéis, la fuerza es importante para los corredores, para la mejora de la eficiencia mecánica del corredor, pero vamos a intentar entender hasta qué punto esto es importante y sobre todo el por qué. Por qué la fuerza nos puede ayudar si somos corredores, ¿no? Vamos a hacer una evolución, un proceso para que entendáis primero desde el análisis de la carrera. Vamos a ver los principios básicos del entrenamiento de fuerza, que sería más relacionado con el porqué. Luego vamos a ver cómo esa justificación la llevamos a un planteamiento didáctico de cómo orientamos ese entrenamiento de fuerza. Y finalmente vamos a ver los grandes bloques de ejercicio para responder a ese qué, al final cómo se lleva eso a la práctica en la realidad, ¿no? El entrenamiento. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir un poco qué sería la carrera, ¿no? Si yo os pido a todos que vayáis de un punto A al punto B de la forma más rápida posible, seguramente casi todos elijáis una opción de movimiento similar, que sería un desplazamiento en carrera. ¿Por qué? Porque la carrera es el patrón de movimiento que genéticamente tenemos programado para realizar un desplazamiento a alta velocidad. De hecho, es uno de los sistemas de defensa del propio cuerpo que se activan cuando se genera una acción de huida, por ejemplo, cuando estamos en un peligro inminente, ¿no? Y de hecho, en ese tipo de situaciones es cuando de verdad se alcanza la máxima velocidad, porque a través de mecanismos fisiológicos se liberan eh, todos los procesos de producción de fuerza máxima, ¿no? Que si no solo se limitarían a un 75%. Bien, entonces, al hablar de la carrera, existen una serie de principios básicos que nos van a orientar a la hora de entender ese porqué, ¿no? El primer principio es la intención. Todo movimiento y la carrera pues tiene una intención, y esta intención básica es la de desplazarnos de forma rápida. Pero esa intención puede estar limitada en relación al individuo por una serie de características, ¿no? Ya vimos en el curso de auditoría fisiológica del corredor todos los factores fisiológicos que nos limitaban a la hora de correr rápido. También existen unos factores cinemáticos y mecánicos que analizamos en el curso de mecánicas de carrera y unos factores biomecánicos. Esos factores biomecánicos que pueden ser, por ejemplo, la amplitud articular, la capacidad de expresión de fuerza en carrera, etcétera, también nos van a limitar. Entonces esa intención está limitada por esa serie de factores. Posteriormente existe un contexto en el que se desarrolla esa carrera. Y ese contexto o entorno puede ser abierto o cerrado, y dependiendo de esas características, la expresión de esa intención va a poder realizarse de una manera u otra. No es lo mismo correr en un 100 metros, donde todos los factores son conocidos y después del disparo lo único que tiene que hacer el corredor es producir su máxima velocidad y llegar a la meta antes que sus rivales. No hay un entorno que varíe, ni hay condicionantes con respecto a los adversarios, porque incluso estamos delimitados en una calle de carrera, ¿no? Pero esto cambia radicalmente en contextos como contextos abiertos, por ejemplo, una carrera de trail, o en contextos donde la carrera se desarrolla con adversarios y donde las condiciones
del entorno puede modificarse de forma muy rápida y puede haber incluso variables que pueden aparecer de forma totalmente inesperada. Entonces el contexto influye en esa intención de desplazarnos, ¿vale? No podemos desplazarnos a máxima velocidad en un contexto donde las variables son del todo conocidas, porque nuestro propio sistema nervioso va a limitar esas producciones de fuerza. Una acción muy importante y uno de los principios básicos que analizan esa carrera y que deberíamos tener muy en cuenta son los apoyos, porque los apoyos son los contactos que a través de nuestros pies vamos a realizar con respecto al suelo. Estos apoyos van a producir, generar y transmitir un conjunto de fuerzas, ¿vale?, que van a hacer que nos desplacemos de una forma correcta o no. Entonces, la gestión óptima de esos apoyos, como ya vimos en el curso de mecánicas, hace que sean más eficientes o no y que generemos fuerzas de frenado en la carrera o no. Y ya aquí, pues, ya sabéis cómo la acción de un apoyo justo debajo del centro de masas del cuerpo, pues mejora lo que sería la inercia del movimiento y disminuye la fuerza de frenado. Entonces, todo ese apoyo también a la hora de transmitir esa fuerza necesita de una coordinación entre hemisferios, hemisferio superior y hemisferio inferior, para estabilizar muchas de las fuerzas y generar un apoyo eficiente, ¿no?, que maximice ese vector horizontal para desplazarnos de forma más rápida. Entonces, todo esto al final nos lleva a el análisis de fuerza. Entonces entendemos que la carrera se generan a través de esa intención de, aunque nosotros tengamos una intención de desplazarnos, estamos condicionados por nuestra biomecánica, por el contexto, y al final son los apoyos los que van a producir, estabilizar y transmitir una serie de fuerzas. Entonces, evidentemente tenemos que ser maestros en la gestión de la fuerza de forma eficiente para conseguir un movimiento lo más fluido, lo más potente y lo más óptimo posible. Entonces, esa gestión de fuerzas que es tan necesaria, deberíamos ser capaces de trabajarla a través de un entrenamiento. Como es una gestión de fuerzas, pues el entrenamiento de la fuerza nos ayudaría, en este caso, a gestionar la fuerza del movimiento, que en este caso es la carrera. Entonces, ya hemos encontrado ese porqué. ¿Por qué es importante perdón, porque es importante ese entrenamiento de la fuerza en corredores? Bien, ahora pasemos al cómo. ¿Cómo vamos a plantear ese entrenamiento de la fuerza? Bueno, para plantear el entrenamiento de fuerza volvemos a basarnos en el análisis de los movimientos. El análisis de los movimientos parte de los tres grandes principios, que son individuo, entorno y tarea, y de cómo cada uno de ellos va a influir en la carrera. Tenemos un individuo que genera esa intención de desplazarse, tenemos un entorno que nos condiciona por sus características y al final tenemos una tarea, un objetivo claro que es desplazarse de forma rápida. Bien, vamos a comenzar por la tarea. ¿Qué es importante en esta tarea? Para desplazarnos de forma rápida, nosotros tenemos que generar una serie de apoyos. Estos apoyos, como hemos dicho anteriormente, van a conseguir que apliquemos una acción muscular contra el suelo y que esta acción nos va a generar un desplazamiento. Pero la orientación de estos apoyos, la posición del cuerpo, los rangos articulares y cómo movilizamos los hemisferios uno con respecto a otro, va a generar unos aspectos biomecánicos que nos van a producir unas mecánicas de movimiento. Entonces, la tarea está influenciada directamente, el desplazarnos, necesita de esos apoyos y necesita
de una postura, un ROM, un timing coordinativo y una biomecánica para producir esas mecánicas de movimiento. Por otro lado, el entorno. El entorno va a generar esa gestión de fuerzas. Tenemos que, para relacionarnos de forma óptima con este entorno, gestionar todas esas fuerzas que son las fuerzas de resistir la gravedad, por ejemplo, para no hundirnos contra el suelo, producir ese impulso necesario a través de la extensión de la cadera para desplazarnos, transmitir esa fuerza desde el suelo, desde miembros inferiores hasta el core y a miembros superiores, para producir esa fuerza. Todo esto hace que tanto la relación de las mecánicas con esa gestión de fuerzas nace un análisis de las demandas cinemáticas del movimiento. Entonces, ¿qué papel o cómo vamos a plantear todo esto a través del entrenamiento de fuerza? Bueno, pues vamos a verlo. Para nosotros la fuerza tiene un papel fundamental por tres aspectos y nosotros lo orientamos o creemos que puede mejorar todo esto a través de tres principios, que son, primero, el principio de la experiencia. Nosotros, como individuos, cada vez que realizamos una tarea, estamos generando una experiencia. Esa experiencia busca generar una estabilidad de opciones. Nosotros sabemos que existen una serie de componentes del movimiento que permanecen de forma estable. Son lo que a nosotros, según la teoría de los sistemas dinámicos, es la parte del atractor del movimiento. Estos componentes que permanecen de forma más estable en todos los movimientos de carrera es a lo que denominamos postura. Entonces, esa postura, que es el pilar fundamental sobre el que construimos el movimiento, debemos, a través del ejercicio de diferentes propuestas de fuerza, conseguir que aparezca de forma estable. ¿De acuerdo? Bien, pero aparte de estos movimientos más estables, siempre existen ciertas variaciones del movimiento en relación a las condiciones del contexto. Por eso, un corredor de velocidad no tiene la misma elevación de la rodilla que un corredor de trail, por ejemplo. O los movimientos en carrera, en plano sagital, no son los mismos que en una carrera de 100 metros que en una carrera de trail, porque variando en función de la pendiente, en función del terreno, en función de las piedras que existan, nosotros podemos trabajar más en la estabilización del plano frontal en una carrera de trail. Por tanto, aunque los componentes generales o el atractor principal, la postura, permanece estable, los rangos de movimiento en la carrera y dentro de una misma carrera, incluso en un 100 metros, no todas las zancadas son iguales, no toda la extensión de la cadera, la flexión de la rodilla o la flexión del pie va a ser igual, va a variar. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos al movimiento y para eso necesitamos generar o facilitar un conjunto de opciones de movimiento. Esa facilitación de opciones de movimiento se genera a través de la variabilidad. A mayor variabilidad, mayor capacidad tendrá el sistema para adaptarse de forma rápida a esos cambios. Bien, pero por último, existen determinadas acciones de movimiento muy especializadas en las que solo se dan en determinadas circunstancias y en determinados contextos. Por lo tanto, también necesitamos un entrenamiento de la fuerza muy específico que determine esas opciones de movimiento para que seamos capaces de concretar opciones a través del trabajo de fuerza especializada. Bien, por lo tanto, a nivel de trabajo de la fuerza, lo primero tendría que ser la generación de esa estabilidad de opciones. Lo segundo, la facilitación de opciones a través de una gran variabilidad. Y por último, la concreción de opciones a través de esas demandas específicas del entorno. Pasemos al qué. Una vez que tenemos claros los principios y cómo planteamos, vamos a ver qué tipo o qué tipología de ejercicio podemos utilizar para conseguir todo esto. En principio,
tenemos ejercicios complementarios. Como ya sabéis, nosotros partimos de una valoración anatómica y funcional donde se han determinado los puntos débiles del corredor y podemos mejorar esas fugas de energía, esos defectos o esas compensaciones a través de determinados ejercicios que de forma concreta mejoran esa estabilidad de opciones. También podemos potenciar la capacidad de fuerza máxima o la capacidad de expresión de fuerza gracias a los ejercicios principales que nos afianzan los vectores más importantes de la carrera. Por ejemplo, todos los relacionados con los patrones de triple extensión en apoyos bipodales simétricos, porque se ha comprobado que son los ejercicios que mayor expresión de fuerza pueden generar y nos van a reforzar ese atractor principal que es la postura. Gracias a ello hemos conseguido nuestro primer gran objetivo, que es la generación de esas opciones estables de movimiento y ese desarrollo de lo que sería la postura. Posteriormente tenemos ejercicios auxiliares en los que trabajamos ya en ángulos específicos de la carrera para conseguir esas características concretas de la carrera, que son apoyos monopodales, asimétricos, con diferentes tipos de cargas, con diferentes tipos de agarre, a diferentes velocidades, y que lo que consiguen es facilitar esa variabilidad de opciones que tanto necesitamos en carrera. Por último, tenemos la pliometría funcional para conseguir esas acciones de alta velocidad en la que tenemos que estabilizar cargas, ya no solamente estabilizar cargas, sino estabilizar cargas a alta velocidad, que son las acciones que se producen en carrera, sobre todo cuando tenemos que, con tiempos de contacto muy reducidos, producir fuerza. Entonces la pliometría funcional es una de las posibles orientaciones que más riqueza nos va a dar a nivel de desarrollo de la habilidad de carrera. Y también, por último, los drills de carrera. ¿Por qué los drills de carrera? Porque los drills de carrera son lo más similar o lo más próximo en especificidad a las acciones de la carrera y al patrón de movimiento de carrera en su contexto real. Entonces, acciones como los march y los skip y los bound son las propuestas didácticas más interesantes. Todo esto conseguimos el tercer objetivo, que es la determinación, las opciones concretas en los requerimientos tanto fisiológicos como biomecánicos que tiene la carrera. ¿Qué hemos conseguido a través de esto? Hemos conseguido afianzar los fundamentos del movimiento, la postura, el timing, pero también lo que sería la estabilidad, la movilidad y la estabilidad bajo carga, para pasar a aprender las acciones de movimiento en contexto concreto. Y gracias a ello hemos desarrollado todo lo que sería la capacidad progresivamente y a nivel de una transferencia cada vez más específica al desarrollo de habilidad de movimiento. ¿Vale? A partir de aquí nos quedaría la aplicación de estas habilidades en un contexto real y el entrenamiento. Espero que os haya gustado este minicurso. Es un minicurso, por supuesto, introductorio. No podemos o no tenemos todavía el tiempo para ampliar todos los contenidos, pero en el mes de julio realizaremos un curso en profundidad donde abordaremos todos los aspectos que he comenzado a introducir a través de propuestas mucho más cualitativas y cuantitativas en el desarrollo del entrenamiento de fuerza en corredores. Muchas gracias por tu atención y espero verte pronto en el curso en julio.